base de la enseñanza, la base del fundamento de nuestra realidad. Cuando queremos nosotros saber sobre la resurrección, podemos ir a lo largo de la palabra de Dios. En forma específica hay ciertos capítulos como 1 Corintios 15 que nos habla y dice, es que nadie puede decir que no hay resurrección. O sea, nadie puede decir que a Dios le es imposible levantar a un muerto, ¿verdad? Hay cosas milagrosas, maravillosas, ¿verdad?, que de repente a uno le parecen naturales, pero son milagros. O sea, la concepción de un bebé es un milagro, muchas cosas son un milagro, pero cuando Dios opera de forma sobrenatural, Él hace cambios grandes. Y el día de hoy yo quiero compartir un tema que yo le puse, vivieron y reinaron. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Vivieron y reinaron. Y a todos nos gusta, a mí me gusta ver de repente películas que tienen finales felices, ¿cierto o no es cierto? O sea, no nos gustan películas que al final queda uno medio extrañado, ¿verdad? O sea, como las películas de los niños me gustan porque esas tienen un final feliz, ¿verdad? Y yo, así como introducción el día de hoy, quiero hablarles de cosas que tienen un final feliz. ¿Están de acuerdo? Había un hermoso situación, un país, ¿verdad?, donde había un príncipe muy apuesto y había una princesa hermosa. Viene y le pidió casarse con él. Ella le dijo que no y vivieron muy felices. Él se fue de cacería, de pesca y todo. Es otro tipo de felicidad, ¿eh? Se dice que en una ocasión los japoneses inventaron una máquina para atrapar ladrones, y estaba en perfeccionamiento la máquina. La ajustaron y en una hora en Japón atrapó 50 ladrones. La volvieron a ajustar, la llevaron a Inglaterra y en media hora atrapó los mismos 50 ladrones. La volvieron a ajustar, la llevaron a Alemania. En 15 minutos atraparon 50 ladrones. La trajeron a México después de ajustarla. En 5 minutos se la robaron. Nos gustan los finales felices. Amén. Se cuenta que Estados Unidos quería mandar a una tripulación a Marte y no quería mandar a un norteamericano porque había cierto riesgo. Entonces buscaron de otros países del mundo y finalmente varias personas llegó un chino y le dijeron, bueno, tú sabes que hay un cierto riesgo de ir en este viaje a Marte. Dijo el chino, sí, yo sé que hay un riesgo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pedirías en caso de que tú fueras elegido para ir a Marte? Dijo, pues yo pediría $1 millón. ¿Para qué quieres $1 millón? Dice, pues $1 millón, pues para dejarle a mi familia en caso de que yo tenga un problema, pues ellos queden protegidos. Nos parece bien. Hablaron con el alemán y le dijeron, ¿sabes tú que hay un cierto riesgo? Y dijo, sí, yo sé que hay un cierto riesgo. ¿Tú qué pedirías por ir a Marte, consciente de que pudieras nunca volver? Yo soy muy patriota. Yo pediría $2 millones. ¿Y por qué quieres 2 millones? Dice, pues 2 millones, uno para mi país y otro para mi familia. Y yo sentiría que de esa manera contribuí. Finalmente llega el mexicano y le dicen, ¿tú sabes que hay un riesgo de ir a Marte? Pues sí, yo sé que hay un riesgo. ¿Tú qué pedirías en caso de que tú fueras elegido? 3 millones. 3 millones. ¿Pero por qué quieres 3 millones? Uno para ti, uno para mí y otro para el chino. Y lo mandamos. La palabra de Dios nos muestra el deseo del corazón de Dios de que nosotros no solamente
vivamos una vida en comunión con Dios, sino entendamos que esta vida en comunión con Dios es una vida que nos debe traer felicidad. Entre otras cosas, debe traer alegría y gozo. La vida en comunión con Dios es una vida que trae felicidad. No es una vida, la religiosidad nos puede traer amargura y presión y depresiones y limitaciones, pero la vida en comunión con Dios lo único que puede traer es felicidad, bendición. Y la bendición de Dios, que dice la palabra, nos enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición y la felicidad de Dios es algo que Dios quiere a partir de que nosotros nos relacionamos con Él y continúe. Y quiero leer un versículo de la palabra de Dios, porque hasta el Apocalipsis, hablando de la resurrección, que es el tema del día de hoy, que aunque es un tema para todo el año, el día de hoy quiero hacer un énfasis especial. Dice en la palabra de Dios en Apocalipsis 14:13, oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados, felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. De hecho, yo había pensado ponerle a el tema de hoy, felices los muertos, pero es que se va a ir medio raro, ¿verdad? Felices los muertos. Pero es lo que dice aquí, bienaventurados, que quiere decir felices en nuestra terminología actual, los muertos que mueren en el Señor. Felices estas personas. ¿Por qué vemos esto en la palabra del Señor? Porque esto es algo que ha estado en el corazón de Dios, y cuando Cristo Jesús viene a reconciliarnos con Dios, cuando Cristo Jesús viene a que nosotros entendamos del poder de Dios, como dice la palabra de Dios, grande es el misterio de la piedad, que Dios se haya manifestado en carne, haya sido justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre los gentiles y recibido arriba en gloria. Es un misterio grande, pero todo esto es por el deseo de Dios de reconciliarnos con Él, el creador de nosotros, el creador del cielo y de la tierra, no solamente el creador de lo físico, pero el creador de nuestra alma, de nuestro espíritu, anhela y desea que tengamos relación con Él. Amén, hermano. El Señor Jesús, cuando viene, cada situación Él la usaba para darnos una enseñanza. Y en la palabra de Dios dice en Juan capítulo 11 que Él habla con una de las hermanas en forma específica de Lázaro, cuando Lázaro había muerto, y le dice: Señor, si hubieras llegado antes, es que te mandamos decir, pero tú todavía parece que adrede te tardaste varios días. Pues mi hermano ya se murió, ya hasta lo enterramos, ya tiene varios días adentro. Y el Señor le dice algo que es no solamente para la familia de Lázaro y las hermanas de Lázaro, es algo para que trascienda hasta el día de hoy en cada uno de nosotros y nosotros nos apropiemos de ello. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. Amén, hermano. El Señor dice: yo soy la resurrección. O sea, tienes que entender que no solamente soy el que sana al enfermo, no solamente soy el que da vista al ciego, no solamente soy el que da oído al sordo, no solamente el que hace andar al cojo. Yo soy la resurrección. O sea, mi poder no se limita a un problema pequeño o de mediana estatura. Yo soy la resurrección y la vida. Es lo que está diciendo el Señor. Y esto nos lleva desde el propósito de Dios y nos lleva a la redención en Cristo Jesús. Y lo vemos en Apocalipsis, que lo vuelve a decir. Y dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Quién dice gloria a Dios esto? Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No morirá eternamente. Esto es lo que está diciendo el Señor. Cuando hablamos de la resurrección, no solamente volteamos al pasado 2000 años atrás y vemos lo que Cristo Jesús vivió, sino entendemos, como dice la palabra cuando el apóstol escribe a la gente de Filipos, Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él y conozcamos el poder de su resurrección. O sea,
ese evento de hace 2000 años nos avienta hacia el futuro y podemos ver al futuro y resuenan en nuestro corazón las palabras del Señor diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es lo que para nosotros es la resurrección. No es solamente pasar al pasado y empezar a ver una película y solamente acontecimientos del pasado, sino es poder ir al futuro y decir: Jesús es la resurrección y la vida. Y fíjese lo que dice: felices o bienaventurados los que mueren en el Señor. O sea, usted ya se puede morir a gusto y feliz, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor? Dice: felices de aquí en adelante. De aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. No cualquier muerto, el que muere en el Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe también a la gente de Tesalónica, les dice: yo no quiero que ustedes se entristezcan como los que no tienen esperanza. O sea, cuando un familiar de nosotros que es cristiano muere, nos ponemos tristes porque ya no está con nosotros. Pero nuestra tristeza no es como la tristeza de los que no tienen esperanza. Nuestra tristeza es con la esperanza de que nos volveremos a ver. Amén, hermano. Yo algún día voy a ver a mi Señor, pero algún día voy a ver a mi mamá también. Aleluya. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? Amén. O sea, piensa en este gozo, en esta alegría, en esta bendición, porque aquí dice la palabra: felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Estábamos en el lugar donde estaban atendiendo a mi mamá ya sus últimos días aquí con nosotros, y me dijo: hijo, yo ya me quiero ir. Ora, ya me quiero ir. 92 años de edad, 1 año de edad. Ya ora, madre, ¿cómo no? Señor, mi mamá te ha conocido, te ha servido, se ha gozado en tu presencia. Ella dice que está lista, Señor. Mientras esté aquí la vamos a atender. Pero ¿sabes? Ya está lista ella, estamos listos nosotros. A los días, en la madrugada, dormidita, el Señor se la llevó. Felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. No cualquier persona decimos, sino los que mueren en el Señor. Y dice aquí por qué. Dice: descansarán de sus trabajos, pero sus obras siguen con ellos. La palabra del Señor dice que lo que nosotros hagamos tiene que ser como inversiones que depositamos en el banco de los cielos. Cuando nosotros trabajamos, digamos, aquí en la tierra y decimos: bueno, voy a juntar un dinero y voy a comprar una casa para rentarla, por decir así, y yo estoy cobrando una renta, esté presente o no esté presente, haga o no haga, me levante temprano o no me levante temprano, quiera trabajar o no quiera trabajar, no importa, yo voy a recibir la renta de la casa que estoy rentando, ¿cierto o no es cierto? La palabra de Dios dice que algo similar sucede cuando nosotros trabajamos para la gloria de Dios y estamos haciendo depósitos en el cielo. Las obras que nosotros hacemos con nosotros siguen. La bendición de Dios continúa sobre nosotros. Entonces nosotros descansamos de nuestros trabajos cuando nosotros hemos servido al Señor y nuestras obras siguen operando en favor de nosotros. Venimos a la palabra del Señor y encontramos, y yo quiero que leas, si tú tienes tu Biblia ahí a la mano, en Apocalipsis capítulo 20. Dice de la siguiente manera, porque estamos hablando de la resurrección y cómo esto nos manda al futuro. No solamente es un evento del pasado, sino es algo que nos envía al futuro. Y dice: vi a un ángel que descendía del cielo, Apocalipsis 21, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cuántos ángeles? Un solo ángel. De repente la gente cree que Satanás tiene el mismo poder que Dios y la fuerza de Dios. Un solo ángel
agarró al diablo y lo encadenó. Uno solamente. Y Dios, dice la palabra de Dios, que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de todos los que estamos nosotros aquí. Dice en Hebreos, al servicio de los herederos de la salvación. Un solo ángel lo toma y lo atrapa y dice, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. A lo largo de la historia y aún en el tiempo presente, personas por creer en Jesús y por dar testimonio han muerto y aún ahora están siendo decapitados. Aquí lo menciona en la palabra de Dios. Aquí lo menciona. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron. Todos digan, y vivieron y reinaron. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Final feliz. Pero los otros muertos, todos digan, los otros muertos. O sea, porque aquí hay unos muertos y acá hay otros muertos. Aquí hay unos que dice, felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Son unos muertos. Ahora hay otros muertos. Y aquí dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, estos decapitados fueron resucitados. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. Feliz. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cordero y reinarán con él 1000 años. La palabra de Dios nos habla que hay 2 muertes, pero también nos habla que hay 2 nacimientos y nos habla que hay 2 tipos de personas. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, y esto hemos hablado en Juan capítulo 3, nos podemos ver que hay un nacimiento que es un nacimiento físico, natural del cuerpo, y hay un nacimiento que es espiritual. Los 2 nacimientos tienen ciertas similitudes. Una de ellas es que los 2 son un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Cuando un bebé nace es un nuevo comienzo. Ahí empieza, está nuevecito el bebé, ¿verdad? No te lo mandan de segunda ni parchado, es nuevo, ¿verdad? Cuando uno viene a Cristo Jesús y nace espiritualmente, es un nuevo comienzo. Nuevo, no viene uno parchado. Yo recuerdo, ahorita me viene a la mente, yo me acuerdo una vez que yo le decía, Señor, yo tenía como una visión y yo me veía como que traía una copa, pero la copa estaba quebrada, la copa. Y esta copa representaba mi vida y estaba con un pedacito de vidrio acá de este lado, ¿verdad? Y le decía, Señor, aquí te traigo mi vida quebrada, ¿verdad? Hagan cuenta una canción de un hermano que puras penas, ¿verdad? Pero puro chillar y puro Señor, aquí está el gusano, Señor. Indigno, aquí estoy delante de ti, oh Dios, en tu misericordia, Dios. Restaura mi vida, Dios. Y Dios con mucho cuidado vino y me tomó la copa y el pedacito y lo tiró. Señor, ¿qué pasa? Te voy a dar una nueva, hombre. A veces nosotros nos hacemos muy melindrosos, dice un hermano, ¿verdad? Melindrosos, todos digan melindrosos. Yo de repente digo, bueno, ¿quién inventaría las palabras, man? Melindroso, melindroso, melindroso. Las abuelitas, ¿verdad? Pero nos hacemos a veces muy melindrosos y Dios tiene que hacer un cambio radical en nuestra vida. El nuevo nacimiento a eso nos lleva. Por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo,
Nuevo, voltea que está a tu lado. Mire, yo veo gente preciosa, pura gente bonita, nueva. Dos nacimientos, uno físico y uno espiritual. Los dos son el inicio de una vida nueva y los dos te ponen en una familia. Tanto el nacimiento físico te pone en una familia como el nacimiento espiritual nos pone en una familia. O sea, esto que nosotros vivimos es una familia. Realmente es el corazón de Dios ponernos en una familia. La Biblia dice que de Él toma nombre todas las familias de la tierra. Una familia delante del Señor. Así que podemos encontrar dos nacimientos, y es porque queremos hablar de la resurrección, pero igualmente podemos hablar que existen, de acuerdo a la palabra de Dios, dos muertes. Y mira con mucha atención lo que dice lo que podemos decir aquí. La muerte física es cuando el alma se separa del cuerpo. Esa es la muerte física, el alma se separa. Por eso aquí dice, vi las almas. El alma se separa del cuerpo. Esa es la muerte física. Pero hay otra muerte que es la muerte espiritual. Y esta es cuando el alma se separa de Dios. Una es cuando el alma se separa del cuerpo, pero la otra es cuando el alma se separa de Dios. Cuando el alma se separa de Dios es la muerte espiritual. Ahora, esta muerte espiritual es un alejamiento, es como un proceso en algunos casos que la persona no se da cuenta. Hace poco veía yo un testimonio de agradecimiento en el Face, no me acuerdo quién fue, pero decía que fue a la playa y poco a poco se metió en la playa y poco a poco las olas, la resaca la empezó a alejar de la orilla y la empezó a alejar y la empezó a alejar, y luego de repente sentía que ya no podía regresar porque la resaca la regresaba y la regresaba y empezó a desesperarse. Y nosotros podemos ver que de alguna manera la muerte espiritual es así, como que la resaca poco a poco te va alejando y no te das cuenta cuando estás bien metido. La muerte espiritual no es algo que empieza cuando uno muere físicamente. La muerte espiritual es algo como que empieza desde que la persona empieza a alejarse poco a poco de Dios, y cuando menos se da cuenta está totalmente alejada la persona. Es la muerte espiritual. Se manifiesta en su plenitud cuando la persona ya no tiene la esperanza de regresar. Pero así es como se va dando. Es un proceso que empieza aquí desde ya. Porque perderse no es solamente estar en lo malo, perderse es estar separado de Dios. Eso es perderse. Cuando vemos nosotros en la palabra de Dios nos damos cuenta que nos habla de la oveja perdida. Y realmente lo que nos está hablando es que estaba separada de su pastor. Es una separación. Y luego inmediatamente después nos habla acerca de la moneda perdida. Y está hablándonos que estaba separada de su dueño o de su dueña en este caso. Estaba separada la moneda. No estaba con quien le pertenecía a ella. Y luego vemos al hijo pródigo, así llamado el hijo perdido, y era exactamente igual. Está separado. No necesariamente que él no sabía dónde estaba. No que él no conociera el camino de regreso. No que él no supiera en su conciencia cómo regresar, pero estaba separado. Y de repente una persona puede conscientemente saber dónde está, la distancia a la que está, cómo regresar, y aún así no regresar. Porque la muerte espiritual eso es. Pero a veces las actividades, las diversiones, las distracciones hacen que la persona pierda el sentido y no se da cuenta que cada día se está alejando más. Y así como el acercarnos a Dios es una probada del cielo, alejarnos de Dios es una probada del infierno. Dios opera poderosamente, llevándonos de la mano para que vivamos los dos nacimientos, para que nosotros podamos ser de las personas que de una forma sobrenatural sepan que hay dos muertes, la física y la espiritual. Ahora, nosotros podemos ver algo que es importante,
que esto es un proceso y que la palabra de Dios lo menciona como una realidad, la muerte, no solamente como algo de aquí ahora, sino como algo de allá después, igual que la resurrección. Y la Biblia dice en Apocalipsis 21:8, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, la palabra de Dios nos habla de la muerte segunda. Nos habla que hay una segunda posibilidad de muerte. Entonces tenemos dos tipos de nacimiento, el físico y el espiritual. Tenemos dos tipos de muerte, la física y el espiritual, porque tenemos dos tipos de gente, dos tipos de personas. Cuando hablamos de la resurrección del pasado, tenemos que entender de la resurrección del futuro. Y cuando hablamos de dos tipos de personas, tenemos que leer el capítulo 20 de Apocalipsis, en los versículos 11 en adelante, y dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Voy a repetirlo. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Encontramos así como dos tipos de nacimientos, dos tipos de muertes, porque encontramos dos tipos de personas. Hay personas que nacen dos veces, dos personas que nacen dos veces, y lo máximo es mueren una sola vez. Si uno nace dos veces, máximo, y digo máximo porque va a haber personas que nunca van a morir, que el Señor vendrá. No sé si nos toque a nosotros, a nuestros hijos o a los nietos, pero el Señor vendrá y nunca verán la muerte y serán arrebatados. Amén. Pero máximo una vez. Las personas que nacen dos veces morirán máximo una vez. Y los que han nacido una vez mueren dos veces. Las personas que, teniendo la oportunidad de abrir su vida al Señor y nacer por segunda vez, no solo física sino espiritualmente, estas personas, las que rechacen esto, morirán dos veces, físicamente, y luego, como dice la palabra, esta es la muerte segunda, una segunda muerte. Cuando nosotros pensamos en la resurrección de Jesucristo, no es solamente conocer la historia de Jesucristo, es el poder de la resurrección operando en nosotros. Por eso el Señor dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Mejor es no haber nacido que nacer una sola vez y rechazar la oportunidad de nacer una segunda vez. Y escuchen mucho esta frase: la vida sin Cristo tiene un fin sin esperanza. Voy a repetir: la vida sin Cristo tiene un fin sin esperanza, pero la vida con Cristo tiene una esperanza sin fin. Pero la vida con Cristo tiene una esperanza sin fin.
Nos gustan los finales felices, ¿verdad? Cuando nosotros vengamos a este tiempo en que a veces las personas viven la vida cíclicamente, es lo que yo digo, la religiosidad hace las cosas cíclicas. En diciembre el Señor está naciendo, es un bebé y estamos hablando de Dios, un bebé. La gente religiosa, y luego después llega el Viernes Santo y las personas están tristes y están dándole el pésame a la Virgen y están dándose unos chicotazos y yo no sé, y luego llega el domingo y están alegres, ¿verdad? Bueno, ya se aventaron el domingo de Ramos y luego esto y luego el domingo ya resucitó el Señor, estamos muy contentos, y luego llega diciembre y otra vez y el ciclo, pero nosotros conocemos el final de la novela. Nosotros somos de las personas que vivieron y reinaron. Amén, hermano. Nosotros conocemos y sabemos que hay un final, si así pudiéramos decirlo, un final feliz en esta novela, en la que tú y yo estamos participando, en la que tú y yo somos protagonistas, gracias al Señor Jesús, que dijo: el que cree en mí puede participar de esta novela, aunque esté muerto vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién da gloria a Dios por esto? Señor, te adoramos. Dale un aplauso al Señor, dile: gracias, Señor, te aplaudimos, Señor. Gracias, Dios. Tú eres, Dios, la resurrección y la vida, Señor. Tú eres, Señor, la resurrección y la vida. Tú eres el Dios que nos da la oportunidad de un segundo nacimiento. Porque el que viene a ti, Señor, tú no le echas fuera. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno y tu misericordia se renueva cada mañana. Quiero que nos pongamos de pie y le digamos: Dios, gracias por este proceso en el que tú pasaste, pero gracias, Señor, porque podemos ver claramente el poder de la resurrección operando no solamente en Cristo Jesús hace 2000 años, sino el poder de la resurrección operando en mi propia vida. Y me hace feliz saber que algún día, cuando me toque, Señor, que mi alma se separe de este cuerpo, podré con felicidad estar delante de tu presencia y gozarme y alegrarme. Decirle: Señor, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y si es que hubiera alguien aquí que todavía no ha nacido por segunda vez, este es el momento de hacerlo y decirle: Señor Jesús, gracias porque me amas y por el mensaje, Señor, que me has dado el día de hoy. Entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida, Señor, y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida y tú hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por estarme escuchando como tú has prometido. Y al recibirte a ti, yo recibo el regalo de la vida eterna. Yo quiero que todos bajen sus manos un momento. Y si hubiera una persona en este momento que dijera: yo quiero nacer hoy por segunda vez, levanta tu mano y quiero repetir la oración. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más. Yo quiero que levantemos todas nuestras manos unidos a estas personas y le digamos: Señor Jesús, todos digámosle una vez más: Señor Jesús, gracias porque me amas. Gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme tú la persona que quieres que yo sea. Gracias por perdonar mis pecados y gracias por estarme escuchando como tú has prometido. Al recibirte a ti en mi vida, yo recibo el regalo de la vida eterna. Recibo la resurrección. Recibo el gozo y la felicidad no temporal, sino aún, Señor y Dios, hasta el día
que yo esté en el lecho de la así llamada muerte, en que pasaré, Señor y Dios, a una nueva realidad de comunión contigo. Me alegro, Dios, por la resurrección de hace 2000 años, pero me alegro más, Señor y Dios, por la que tú operas en forma personal en mi propia vida. Gracias, Señor Jesús, gracias, gracias. A ti, oh Dios, damos toda gloria y toda honra, ahora y eternamente. Y celebramos la vida en Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea, Señor. Gloria a Dios. Voy a pedir a los servidores que pasen al frente y vamos a conmemorar, vamos a celebrar, vamos a recordar la preciosa obra de Cristo Jesús. Y sabe, quiero una vez más decirle, tome su lugar un momentito, un segundo más, mientras llegan aquí. Pero quiero decirle que a veces nosotros como que nos aislamos en nuestra mente y en nuestro corazón cuando vamos a participar de estos elementos. Pero estos elementos los disfrutamos y los vivimos y nos gozamos en ellos cuando nosotros nos damos cuenta que estamos participando con la familia, con otra gente que también cree en Cristo Jesús y tiene la seguridad de la vida eterna y la resurrección. Yo quiero que antes de pasar volteen a su alrededor, volteen para atrás y digan: cada una de estas personas